Gloria a Dios que Dios nos salvó, ¿verdad que sí? Quiero, hermanos, hablarles esta mañana sobre algo que en los últimos días, obviamente, lo hemos experimentado nosotros personalmente. Y es algo que Dios ha traído muy presente en mi propia vida, y no puedo más que predicar este mensaje. La semana pasada prediqué sobre el Dios de toda consolación. Y esta mañana, hermanos, quiero traerles un mensaje titulado El Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. La gracia de Dios es el favor de Dios inmerecido. Lo que Dios nos da que no merecemos. La gracia de Dios es el atributo, la personalidad más sobresaliente de Dios en toda la Biblia. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios siempre puede vencer al pecado. El Dios de toda gracia ha escogido demostrarnos su gracia. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Desde que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, dándonos la victoria, hermanos, sobre la muerte, dándonos la victoria sobre la condenación eterna, hermanos. Estamos en un tiempo de la gracia. Y la gracia, en verdad, la gracia de Dios es mayor. La gracia de Dios triunfa siempre. La gracia de Dios tumba todo lo demás que se quiera levantar en contra de Dios. La gracia de Dios, Dios es el Dios de toda gracia. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta, se hace palpable, se puede sentir, se puede conocer. Hermanos, es su gracia que es inmensurable. Es su gracia que es inexplicable. Es su gracia que es infinita. Indiscutiblemente, el lado más codiciable de Dios, el Dios de toda gracia. El favor de Dios. Ejércitos codician, el favor de Dios, la gracia de Dios. Naciones, hermanos, pelean por el favor de Dios. Religiones pelean por el favor de Dios. Hombres y mujeres, hermanos, anhelan el favor de Dios en sus vidas. ¿Que no es esa la razón por qué hemos venido a la iglesia hoy? Buscando el favor de Dios en nuestra vida. Usted y yo venimos para eso. Y si usted vino para cualquier otra razón, usted vino equivocadamente. Todos venimos buscando el favor de Dios, mi hermano. Deje recordarle que Dios no tanto le necesita a usted como usted necesita de Dios. Lamentablemente, la caída de todo cristiano es cuando comienzan a creer que Dios nos necesita más a nosotros. Pero hermanos, nosotros necesitamos a Dios. Necesitamos de su gracia, de su favor, de aquel favor inmerecido de Dios. Le recuerdo, querida iglesia, que usted y yo no merecemos nada más que el infierno. Usted y yo merecemos el castigo eterno del infierno, punto. No hay una debatación en eso, no hay argumentar, no hay por qué discutirlo. Usted y yo merecemos estar en el infierno por toda la eternidad, a causa de nuestro propio pecado. Nadie nos dobla el brazo para pecar. Nadie nos obliga a pecar. Nadie nos fuerza. No son las circunstancias. No es por una salud. No es por una inquietud. No es por nada. Todos aquí, cuando pecamos, pecamos voluntariamente. Decidimos pecar sabiendo las consecuencias, conociendo lo que el pecado produce, y produce la muerte. Pero gloria a Dios, mi hermano, que es la gracia de Dios que sobreabunda sobre el pecado, hermanos. Aún en aquellas vidas destrozadas por el pecado, de alcoholismo, de drogadicción, de amargura, de depresión, algunas familias derrotas y quebrantadas, sus matrimonios que pensarán que ya no tiene solución. Pero mi hermano, siempre la gracia de Dios puede alcanzar a toda circunstancia. Gloria a Dios, hermanos, que tenemos el Dios de toda gracia. De toda gracia. Dice Juan capítulo 1, versículo 14, por favor. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14, por favor. Dice la palabra de Dios así:
Y si aquel verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Hermanos, el Dios de toda gracia. Y en este capítulo y en este libro, la verdad, habla mucho sobre la gracia de Dios. Y hermanos, en momentos cuando más uno necesita de Dios, cuando más uno necesita ánimo y aliento y fortaleza, hermanos, es la gracia de Dios que hace la diferencia en nuestras vidas. Nos demuestra en maneras sutiles, en maneras pequeñas, que Él está con nosotros, que Él nos ama. A veces a través de una notita, a veces a través de un abrazo, a veces a través de unas flores que vemos en un campo, a veces, hermanos, en las caras de niños que nos ven con tanta inocencia y unas sonrisas. Mi hermano, Dios tiene maneras, y aún a veces los momentos más difíciles, donde estamos llenas de sombras y tenebridad y no sabemos dónde vamos a terminar y qué paso tomar, Dios tiene maneras exclusivas de demostrarnos su gracia, mis hermanos, su amor, su inmenso amor, que nos expresa por medio de su gracia. La gracia de Dios, hermanos, es cuando usted y yo merecemos sufrir una consecuencia. Merecemos sufrir un castigo. Cuando usted y yo merecemos aquellos problemas, aquella vergüenza o humillación. Pero la gracia de Dios nos dice, aun cuando tú mereces eso, yo te voy a dar esto. No hay persona aquí. Yo no conozco cómo estuvo su semana, qué problemas hay en su vida, qué está pasando usted. Yo no sé personalmente, quisiera saber. Pero es la gracia de Dios que en los momentos más silenciosos, donde nos sentimos solos, donde nos sentimos que no hay nadie más que viene a nuestra ayuda, amigos que pensábamos que eran amigos, resultan que no eran tan amigos. Familia que pensábamos que era cercana, resulta que no son tan cercanas. Y sentimos el juicio de todos los demás, condenándonos con sus miradas y con sus ojos, diciéndonos: tú eres el problema, tú eres la causa de tu tristeza, tú la regaste en tu matrimonio, tú la regaste en tus finanzas, tú te metiste en estos problemas. Y no nos lo dicen, pero lo sentimos y lo percibimos con sus miradas. Es ahí donde la gracia de Dios viene hacia nosotros. Pienso en Job, que sus amigos, supuestos amigos, lo condenaban y le decían: Job, de seguro la regaste, de seguro hiciste algo que está mal, por algo te está yendo como te está yendo. Su misma esposa no lo aguantó, no aguantó el problema, el dolor, la agonía que sentía. Le dijo: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún eres necio? ¿Aún piensas que tu fe te va a ayudar? ¿No ves que el Dios te ha dado la espalda, en pocas palabras? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios. Maldícelo. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir esa mujer? No la culpo, no la culpo, hermano. Perdió sus 10 hijos en un día. Pero ¿qué es lo que ella quería decirle a su esposo? Maldice a Dios.
¿Será que aún ella sabía que la gracia de Dios era suficiente? Que aún en su dolor y en su agonía y en su pérdida, ¿sabía esa mujer que era Dios aún fiel y podía darle vida y ayudarle a pasar esa prueba? La mujer no se podía sostener, no aguantaba la agonía. Ella quería poner una pauta, ella quería parar el sufrir y le dijo: maldice a Dios, maldícelo para que cese esta prueba, para que cese esta escuela, esta enseñanza que nos quiere dar. Maldícelo y muérete. Pero Job dijo: ¿qué recibiremos? ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno y no recibiremos lo malo? Esa palabra recibir habla del don de la gracia de Dios, habla de la gracia de Dios. Lo que estaba diciendo Job es: de Dios recibimos, Dios da, Dios quita. Todo lo que teníamos, Dios nos lo dio, y si Él nos lo dio, Él lo puede quitar. Si de Él podemos recibir lo bueno, también de Él podemos recibir lo malo. Está hablando de la gracia de Dios, la gloria de su gracia. Vean el versículo 6, por favor. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No te habla sobre la gloria de su gracia. Nota el versículo 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nota el versículo 14: pues, ¿qué es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida? ¿Para alabanza de qué? La gloria de Dios, la gloria de su gracia, hermanos. Dios es glorificado a través de su gracia. Quiero que vean Hebreos 4:16, por favor. Hebreos 4:16. Si no me alcanza, nomás escuche. Dice la Biblia: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios, mi hermano, que su gracia es la gloria de Dios. Su trono fue descrito, fue ilustrado al decir el trono de gracia, mi hermano. Dios está sentado sobre su gracia y tiene gracia para dar a aquellos que se acercan a Él, mi hermano. Gloria a Dios, que la gloria de Dios es su gracia. Dios es glorificado por medio de su gracia. Eso quiere decir que Él quiere darnos su gracia. Él quiere ser glorificado, porque cuando vivimos en su gracia, mi hermano, entonces Él es glorificado. Su gloria, su presencia, su poder, su grandeza nunca se acaban. No es que encontramos una gracia limitada. Encontramos la gloria de su gracia en cada onza, en cada paso, en cada sustancia de su gracia. Encontramos la absoluta y completa gloria de gracia de Dios. Noé, dice la Biblia, halló gracia en los ojos de Dios. Job se acobijó con la gracia de Dios. Pablo descubrió que era en su gracia que era suficiente para él, y que en su debilidad se perfeccionaba su gracia, mi hermano. Es como Dios se glorifica. Muchos cristianos, hermanos, optamos por no vivir en la gracia de Dios cuando queremos ser autosuficientes, cuando queremos guardar nuestra apariencia, guardar nuestra dignidad, que nos respeten, que nos den lugar, que me reconozcan, mi hermano. Y Dios, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué hace? Da gracia a los humildes, mi hermano. Si algo necesitamos es la gracia de Dios. Que no sea mi excelencia que es exaltada, que no sea mi persona en la cual la gente dice que aplauso, que no sea mi talento, no sea mi personalidad, sino la gracia de Dios. Que la gente tenga que decir: ¿qué sería ese hombre sin la gracia de Dios? Pero ¿sabe por qué vivimos una vida sin la gloria de la gracia? Porque queremos nosotros la gloria. Porque nos gusta que la gente nos diga: wow, como tú no hay otra,
Como tú no hay otro. Y mira nomás lo que ha logrado usted. Mira tu familia, mira tu excelencia, mira tu dinero, mira tu fortuna, mira esto, mira lo otro. Cuando Dios anhela celosamente, Dios quiere ser glorificado y solamente lo hace a través de su gracia. ¿Ha experimentado usted la gracia de Dios? Porque algunos hasta dormidos están en este momento. No tienen ni siquiera suficiente gracia para mantenerse despiertos. La gracia de Dios es aquella segunda mía. Es aquella vida que vivimos por fe. El justo por fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, sugieres, hay mucho movimiento, hermanos. Controlemos la gente que no sale ni entrando, por favor. Mucha gracia, hermanos, Dios tiene para nosotros. La gracia, hermanos, una vez más, la gloria de su gracia. Entiéndalo, hermano. No importa qué tanta gracia, no importa en qué momento la gracia, no importa cuántas veces la gracia. Cada vez que Dios muestra su gracia, está mostrando toda su gloria a usted. ¿Sabe? Venía hablando con mi esposa sobre el mensaje mientras ella me lo escribía. Y le dije, Honey, es como tú. Le dije, tú viniste conmigo a este funeral, le dije, a este servicio fúnebre, porque viniste conmigo, tu esposo, para ser de ayuda para mí, de ser un apoyo para mí. Le dije, no viniste como mamá, no viniste como hermana, viniste como una esposa. Y en esa capacidad tú me estás dando fortaleza al estar conmigo a mi lado en este momento difícil. Pero durante este momento no tienes la capacidad de al mismo tiempo ser mamá, de al mismo tiempo ser hermana. Estás limitada a ser exclusivamente mi esposa, porque por eso viniste. Pero Dios, solo Dios tiene la capacidad. Entiéndalo, hermano. Su gloria, solo Dios tiene la capacidad de ser todo a todos al mismo momento. Quizás para algunos de nosotros estamos en necesidad de su gracia sanadora. Algunos otros estamos en necesidad de su gracia de gozo, porque se nos ha ido el gozo, andamos amargados. Quizás para otros ha sido la gracia de ánimo. Para otros la gracia de fortaleza, de valor, porque tenemos que tomar decisiones que pueden alterar nuestra vida, nuestra familia, y necesitamos la gracia de su fortaleza, de su valor. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la gracia de Dios, mi hermano, la gloria de la gracia. Y es bien importante entender, hermano, la gracia de Dios nos excluye a nosotros. No es una combinación de los dos. No es Dios trabajando con nosotros, es Dios trabajando por nosotros. Esa es la gracia de Dios. Entienda, querido hermano, si usted está aquí esta mañana, no fue por su buena voluntad suya. Fue porque Dios pone el querer como el hacer. Todos aquí tenemos un monstruo viviendo adentro de nosotros. Se llama la antigua naturaleza, el pecado. Y si fuera que le diéramos lugar a nuestra carne, muchos de nosotros no estuviéramos aquí esta mañana. Hay parejitas aquí que vinieron peleándose, discutiendo, en problemas serios ayer en la noche. Hay hijos y hijas que vinieron renegando esta mañana, no iban a llegar. Renegaron, vinieron a la iglesia. Hay personas que están aquí que ayer en la noche, se portaron mal, hicieron cosas que no son agradables a Dios, anduvieron en un lugar que no tenían que haber andado, estuvieron haciendo cosas que le desagradan a Dios, y usted se despertó esta mañana con toda la razón humana para no venir a la iglesia, pero algo lo trajo aquí. Y ahora se encuentra aquí sentado, quizás con un dolor de cabeza, quizás hasta crudo. Pero es la gracia de Dios que nos da lo que no merecemos. ¿No ha leído la Biblia toda la semana? A duras penas ora por los alimentos. Escucha pura música de cumbia y pura música norteña y pura música de ese mundo, pura porquería. Y luego viene aquí, habiendo vivido en adulterio espiritual con este mundo, y no sabe ni siquiera por qué está aquí. La trae contra ese hermano, piensa mal sobre ese, ha estado hablando mal del pastor o algún líder, y viene aquí como que hijo de ira, así como que ¿qué?
con tanta arrogancia. Y usted dice, pues ¿para qué está haciendo aquí? Es la gracia de Dios. Que aún con todos sus complejos, Dios lo tiene sentado. Dios lo tiene sentado aquí, escuchando la palabra de Dios. Olvídese del hombre que está predicando. El Espíritu Santo nos anhela celosamente y nos quiere hablar, porque esa es la gracia de Dios. Que aún con toda su soberbia y con todo su pecado de esta semana, que todavía no ha confesado a Dios, Dios nos da de su gracia, porque su gloria es para siempre. La segunda cosa de la gracia es las riquezas de su gracia. Noten el versículo 7. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Noten el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Note capítulo 2 versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Note el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mi hermano, entendamos una cosa: que la gracia de Dios enriquece nuestras vidas de toda manera. Él es suficiente para nosotros. Su gracia es suficiente para toda circunstancia. Nos ha dado su Espíritu Consolador, que está con nosotros todo el tiempo, en las buenas y en las malas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nos ha dado su palabra, que es una forma de su gracia. Nos ha dado la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la forma de su gracia. La oración, que podemos hablar con Él en cada momento, su presencia, sus promesas, su poder y sus misericordias. Y sus misericordias son nuevas cada mañana, mi hermano. Es el tesoro más grande que podemos obtener, las riquezas de su gracia, mi hermano. Las riquezas de su gracia. Le compartía a la clase esta mañana que nuestro papá, mi querido papá, sirvió muchos años a este mundo, cantándole a este mundo. Era músico de este mundo, y él sin duda alguna quería alcanzar fama, quería alcanzar dinero, quería alcanzar esto, lo que el mundo tenía para él, pero por el pecado perdió todo, y tuvimos que comenzar de nuevo en este país, sin entender que Dios nos trajo, la gracia de Dios nos trajo a este país para ser salvos. Mi papá no nos dejó dinero, no nos dejó propiedades, no nos dejó un negocio para pasar a nosotros, pero nos dejó algo mucho más rico, y es una herencia espiritual. Nos dejó una herencia espiritual. Un hombre que ganaba almas, un hombre que su último sábado antes de ir a enfermarse salió y ganó 3 personas para Cristo. Y no era cosa nueva, era una cosa que él hacía todos los sábados, 84 años de edad, ganando almas, leyendo su Biblia cada año, tocando el instrumento sin falta cada domingo, el piano, el órgano, cualquier instrumento. Por años tocó el acordeón con el coro de la iglesia, cantaba especiales, servía en cualquier cosa. Y cuando era tiempo de limpiar, se iba a la iglesia a limpiar las bancas de la iglesia. Gracias a Dios que Dios no nos dejó cosas materiales, pero nos dejó una herencia espiritual, pues mayor es nuestro Padre Celestial, que no nos da lo que el diablo nos ofrece, pero nos da cosas eternas, mi hermano. La felicidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento, su poder, su amor, su compasión, su consolación, su presencia, mi hermano. Las riquezas de su gracia. Míreme bien, querido hermano. Mire a su alrededor. Mire su vida. Usted es una persona rica en el Señor. Usted es una persona rica. Y esto no es un speech de motivación. Le estoy diciendo la verdad. Somos las personas más ricas sobre la faz de este mundo, porque tenemos las riquezas de su gracia. Hermano, si usted quisiera hablar con el presidente de Estados Unidos, no podría hacerlo. Si quisiera hablar con el presidente de México, no pudiera hacerlo. Los narcos sí, pero usted no. Pero escúcheme. Pero para hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, nomás tenemos que hacer esto.
Dígame si no somos las personas más ricas. Dice Dios, todo lo que pidieras en mi nombre, todo, no importa, creyendo, lo recibirás. Esas son las riquezas de su gracia. Oh, gloria a Dios por eso. El alcance de su gracia. El alcance de su gracia. Quiero ver en el capítulo 2, versículo 5 de Efesios. Dice así la palabra de Dios: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y sigamos leyendo el versículo 8, por favor. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. Capítulo 2, versículo 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las que enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais ¿qué? Y a los que estaban cerca. Hermanos, recuerde de dónde nos sacó el Señor. Estábamos perdidos en el pecado. Estoy hablando a personas que a saber qué han hecho. Si supiéramos los pecados que se encuentran aquí en nuestra historia. Si supiéramos las cosas que antes hacíamos. Si por un segundo se manifestara aquí en las pantallas lo que usted y yo éramos, y cómo vivíamos, y las cosas que decíamos, y cómo hablábamos, cómo nos vestíamos como payasos del diablo, cómo éramos como todos los demás, hijos de ira. Pero Dios nos alcanzó. Su gracia nos alcanzó. Dice Salmo 40, por favor. Salmo 40, por favor. Salmo 40, por favor. Dice la palabra de Dios así. Uno de mis favoritos salmos. Dice así la palabra: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y me oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Gloria a Dios, mi hermano, que Él puso un cántico nuevo en nuestro corazón. Hermanos, mírenme, no solo nos salvó, pero enderezó nuestros pasos. No solo enderezó nuestros pasos, pero puso un cántico nuevo de alabanza a su nombre. Lo que antes hacíamos para este mundo, ahora lo podemos hacer para la gloria de Dios. Lo que antes vivíamos para este mundo, ahora podemos vivir para Dios. Hermanos, estábamos perdidos en el lodo cenagoso de este mundo, perdidos en pecado, rumbo hacia un infierno cruel, rumbo hacia un infierno donde nos esperan demonios, donde está la bestia antigua, la serpiente antigua, donde está la bestia, el falso profeta, un día esperándonos en el pronto futuro para todo aquel que ha rechazado a Cristo, hermanos, como su Salvador. Pero gloria sean dadas a Dios, que por gracia somos salvos. Por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. No es su cara bonita, no es su apellido, no es su fama, no es su parentela, no es de dónde nació y quién es usted. Es por gracia que somos salvos, únicamente por gracia. El alcance de su gracia. Gloria a Dios, hermanos, por gracia somos salvos. Su gracia nos llamó por nombre. Su gracia nos llama todos los días, como el hijo pródigo. Entiéndalo.
El hijo pródigo estaba perdido. No viera, estaba ya tirado en la perdición de todo. Estaba nomás esperando la muerte. Perdió todo lo que tenía y culpa de él. Pero al alcance de su gracia, dice la Biblia, hermano Pepe, que se acordó de los bienes de su padre. Se acordó lo bueno que lo tenía. Se acordó de la gracia de Dios, el favor de Dios. ¿Sabe qué? Lo que trae de regreso a cristianos caídos, la gracia de Dios. Se acuerdan de los himnos, se acuerdan de los cantos, se acuerdan de la iglesia sentada escuchando. ¿Se acuerdan de cómo era cuando se daba la bienvenida y juntos congregados en el nombre de Dios, y algo comienza a trabajar en su corazón? Están perdidos en el licor, en las drogas, saben que están perdidos, saben que están mal y han rechazado a otros cristianos, han rechazado a pastores, han rechazado invitaciones de parientes, de las lágrimas de mamá, de los llantos de papá. Pero hay algo que no pueden rechazar, y ese es el alcance de su gracia. Que Dios comienza a hablarles, aún en su estado de perdición, y les dice: hijo, no te olvides lo bueno que lo tengo para ti. Pacientemente nos espera, con brazos extendidos. No importa qué tan feo usted ha decidido vivir, no importa qué tan rebelde usted piensa que llegó a ser, no importa qué tan feo sea el pecado que usted ha cometido, no importa qué tan trágico usted ha echado a perder su matrimonio, usted ha afectado su hogar, sus hijos a lo mejor están rebeldes contra Dios, y usted sabe que es su culpa porque usted fue hipócrita, porque usted perdió el testimonio de un cristiano, y usted sabe que usted merece el castigo de las consecuencias de su propio pecado. Pero hay algo adentro de usted, hay algo que lo sigue trayendo para atrás, algo que le da esperanza en creer que hay un Dios de segunda oportunidad. Y si lo hay, porque dice la Biblia que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Mi hermano, servimos a un Dios que es de gracia y nos alcanza donde quiera que estemos. No importa qué tan lejos esté usted esta mañana, la gracia de Dios lo puede alcanzar. Usted no tiene excusa. Oh, sí, cierto, hay pastores fraudulentos, hay lobos rapaces. Es verdad, hay asalariados en el ministerio. Es verdad que hay iglesias llenas de hipócritas. Es verdad que hay personas mentirosas, charlatanes, que dicen ser cristianos pero no son. Es verdad todo eso. Dios nos lo habló y nos dijo que iba a haber en los últimos tiempos más de esas cosas. Pero aún con todo eso, usted no tiene excusa, porque Dios no ha cambiado, y la gracia de Dios le sigue esperando. No importa qué tan echado a perder esté su matrimonio, usted piensa que ya su matrimonio va a tronar, la gracia de Dios puede cambiar su matrimonio. Oh, pero ¿cómo, pastor? Bueno, va a tener que humillarse, porque la gloria de su gracia, Él no comparte su gloria con nadie. Va a tener que humillarse. Ese es su problema. ¿Por qué no experimenta la gloria alcanzable de Dios? Porque no quiere humillarse, porque hay una gloria de su gracia. Ese es el problema. Pastor, ¿dónde está mi gracia? Yo quiero experimentar eso. Yo vengo aquí a la iglesia y venimos cada semana, y cada semana hasta fui al retiro matrimonial y hasta esto y nada, estamos peor que antes. ¿Dónde está mi gracia? A lo mejor su problema es que primero necesita humillarse ante el Dios de toda gracia y darle a Él la gloria. Y disfrutar las riquezas de su gracia. A lo mejor Dios no le confía más, porque no ha apreciado los bienes y las bendiciones que Dios ya le ha dado. Está menospreciando su familia, menospreciando su matrimonio, menospreciando la pobreza, menospreciando lo que tiene. Y usted se queja y está amargado, amargada, renegando. ¿Por qué me va como me va? Deja de quejarse y gócese con la parte que Dios le ha dado a usted, las riquezas de su gracia. Entonces puede disfrutar del alcance de su gracia. Hay personas aquí que son muy religiosos.
que usted vino buscando a Dios, sinceramente. No tengo duda alguna. Usted sabe que Cristo es el Salvador de este mundo. Usted lo sabe. Está de acuerdo con el Evangelio. Pero hay algo que lo está deteniendo a usted de creer en Cristo Jesús. No ha tomado esa decisión todavía. Yo no sé qué es. Yo no sé cuál es el problema que usted carga en su corazón. Yo no sé cuál es su culpabilidad, de por qué se siente indigno, que no está listo, que necesita más tiempo. Yo no sé todas las cosas que usted podrá decir. Hay personas que creen que necesitan arreglar su vida primero para entonces venir a Dios. Hay personas que creen que no pueden obedecer al Evangelio, ni mucho menos bautizarse, hasta que arreglen sus vidas. Pero yo le pregunto, entonces, ¿dónde queda la gracia de Dios? Dios quiere alcanzarle a usted. Dios quiere que usted venga a Él, se acerque a Él, y Él lo hace posible a través de su gracia. Para terminar, vemos el don de su gracia. Miramos esta mañana la gloria, las riquezas, el alcance, y ahora terminamos con el don de su gracia. Quiero que vean capítulo 3, por favor, porque es importante quedarnos dentro del contexto del pasaje y cómo Pablo nos va llevando a través de la gracia de Dios. Fíjese conmigo. Capítulo 3, versículo 7. De cual yo, dice Pablo, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Dice en el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso y con confianza por medio de la fe en Él. Dice en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. Hay un propósito eterno. Dios nos da su gracia para cumplir aquel propósito eterno que Él tiene para nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 7, Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar, para ser útil, para magnificar a Dios. Por eso dice el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Están ahí. Note el versículo 4 al 6, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hay un propósito por el cual Dios nos ha salvado con su gracia. 1 Corintios 3:10, por favor, vamos terminando. 1 Corintios 3:10. Dice la palabra de Dios, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se sobreedifica. Pablo reconoce aquí sobre la gracia de Dios que se le ha sido dada a él para cumplir un propósito. 1 Corintios 15:10 dice la palabra de Dios así, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que dice conmigo. Por eso en 1 Pedro 4:10 habla sobre una multiforme gracia de Dios, la que mencioné más temprano. Quiero que lo vean rápidamente. 1 Pedro 4:10 dice así claritamente, dice así la palabra de Dios. Dice así, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme, ¿qué dice? Gracia de Dios.
Por esto Pablo dijo claramente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo lo expresó de esta manera: separados de mí, nada podéis hacer. La gracia de Dios es el trono de Dios. La gracia de Dios es su fortaleza. La gracia de Dios es su gloria. Mi hermano, es únicamente a través de la gracia de Dios que tenemos la capacidad de vivir la vida cristiana que Dios quiere que vivamos. Digo todo esto para terminar con esto. Escúcheme. El cristiano que no se apropia de la gracia de Dios, que no depende de la gracia de Dios, que no busca la gracia de Dios en su vida, va a vivir siempre una vida frustrada, una vida sin poder, una vida limitada. Por eso Pablo debatía con el Señor y renegaba con el Señor. Le digo: Señor, tengo aquí esta enfermedad y no me deja esa enfermedad servirte como quiero. ¿Cuántos de nosotros somos culpables de echarle la culpa el por qué no hacemos más por Dios? Por circunstancias. Si no tuviera esta mujer, si no tuviera este hombre, si no tuviera esta circunstancia, si no tuviera este problema, y nos escondemos atrás de complejos de orgullo de nosotros. Pablo dijo esto, respecto a lo cual 3 veces te he rogado, Señor, que me lo quites. Me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dijo Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, la gracia de Cristo. Escúcheme, hermano, esa es la clave de la vida. Esa es la clave. Yo no tengo la capacidad de ser el esposo que debo ser a mi esposa, solamente a través de la gracia de Dios. Yo no tengo la capacidad de ser el papá que necesito ser para mis hijos, solamente a través de la gracia de Dios. Yo no tengo la capacidad de ser el cristiano que necesito ser para Dios, solamente a través de la gracia de Dios. La gracia de Dios involucra o es la gloria de Dios. Sígame, porque voy a encajonar ahora el mensaje. Yo quiero y necesito vivir por gracia. Yo necesito la gracia de Dios por las circunstancias y necesidades. Pero para que yo pueda vivir el propósito y cumplir el propósito por el cual Dios me salvó a mí, necesito humillarme ante la gloria de su gracia. Necesito disfrutar y gozarme en las riquezas de su gracia. Y necesito permitir que Dios me alcance cada mañana con su gracia. Cada mañana venir a Él y decir: Señor, yo no puedo un paso sin ti. Para entonces disfrutar del don de la gracia. Para entonces llegar a ser los cristianos que necesitamos hacer. Usted y yo no podemos brincar el proceso. No podemos vivir esa vida llena de gracia con nuestro orgullo, con nuestra reputación. No, I'm sorry, hermano, pero no. Yo le amo mucho al Señor y yo creo que hay buenos cristianos enfrente de mí. Es uno de los gozos míos como pastor. Tremendos cristianos aquí. Pero uno de los problemas no es ser un buen cristiano, es saber que es usted un buen cristiano. Ahí está el problema. Ahí está el detalle, decía Cantinflas, que usted sabe que es un buen cristiano. Cuando vivimos por la gracia de Dios, no cabe lugar, no hay lugar para pensar que yo soy un buen cristiano. Porque vivimos en un ámbito que entendemos que todo lo que soy, por eso Pablo dijo: por gracia soy lo que soy. Todo lo que tengo es por gracia. Todo lo que puedo hacer es por gracia. Todo lo que podré hacer es por gracia. Yo quedo excluido. Me quito el saco de la soberbia. Me quito mi reputación. Me quito la atención a mí. Porque no puedo yo tomar crédito alguno. Porque todo es por gracia. ¿Y qué sería mi vida sin la gracia de Dios?
Cuando usted vive allí, usted tiene que humillarse y humillarse y humillarse y humillarse y humillarse. Y al estar humillándose, encontramos gracia. Y Dios nos da gracia. Y Dios nos da gracia. Y Dios nos da gracia. Y una vez más me humillo, porque no soy nada, no puedo yo sin Dios. Necesito más de Él. No debo yo. No me fijen en mí. Yo no soy nada. Y Dios nos da gracia. Y Dios nos da gracia porque Él es glorificado en la vida de un cristiano que vive en la gracia. Pero tristemente, aunque lo estoy expresando y lo estoy predicando, muchos de nosotros aún vamos a salir de aquí con las cabezas en alto, pensando que yo soy y yo puedo. Y hágase un lado porque aquí llegué yo. Y haga esto, lo otro, mi hermano. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuera tiempo, Dios va a dar de su gracia para engrandecerlo, para ayudarlo donde tiene que llegarlo. Pero Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Dios de toda gracia. Señor, bendice la predicación de tu palabra. Obra en nuestros corazones, Señor. He querido ayudar a mis hermanos, Señor, y yo sé que este mensaje, Señor, es uno en cual todos caemos culpables, Señor. Porque cuántas veces, Señor, operamos en nuestra autosuficiencia. Nos aferramos a lo que nosotros sabemos hacer y te excluimos a ti, Señor, cuando es por tu gracia, Señor.